A toda la coyuntura la llenamos de notas al pie. ¿Cuánto estaría, según esta tablita, en momentos clave del año próximo? Por ejemplo, en momentos de elecciones. Ahora yo tengo Sí. Seducime para que no vaya a comprar dólares. Varios temas. El primero, una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil Lavedra, diciendo, por fin alguien del gobierno, están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas. En ocasiones hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Estamos a escasas horas, a pocos minutos de que se conozcan las fuerzas que se van a presentar en las próximas elecciones, las alianzas y cómo van a estar conformadas. Pero todavía faltarán 10 días más para conocer cómo serán las precandidaturas. Para eso todavía faltará un poco, pero ya el panorama político, el escenario, tal como lo vamos a encontrar en el cuarto oscuro, tendremos por ahí algún dato, alguna referencia el miércoles. El miércoles, cuando se presenten las alianzas electorales para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO, que tendremos en el mes de agosto. Pero hemos dejado atrás en el día de ayer una jornada de elecciones en Chubut, donde ganó el peronismo, en Entre Ríos, donde ganó el peronismo, en Tucumán, donde ganó el peronismo, en Mendoza, que fueron primarias, pero ganó la Unión Cívica Radical, al igual que en Jujuy, donde también fue victoria para Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical, más allá de que están inscriptas ambas fuerzas dentro de la Alianza Cambiemos, ¿no? Quien ha mencionado sin dudas a Macri en la victoria del día de ayer ha sido Gerardo Morales, que le dio de esta manera la primer victoria contundente, por ahí no tanto con los guarismos que había obtenido hace 4 años, porque pasó de tener 50 y largos a 43, perdiendo 15 puntos Gerardo Morales, con una persecución política desatada contra opositores y fundamentalmente contra integrantes de la organización Tupac Amaru. Más allá de todo esto, le dio la primera victoria al oficialismo nacional, esto con la salvedad de que en Corrientes también había ganado Cambiemos, pero esas eran unas elecciones, no eran elecciones ejecutivas, ¿no? Sino que eran solamente legislativas. Así que vamos a tener en el transcurso de esta semana, por un lado, el conocimiento de cómo van a estar presentadas las alianzas electorales y por el otro, la previa de la ya elección general de unas cuantas provincias, pero fundamentalmente la mirada estará puesta en la provincia de Santa Fe. Pero también hay que mencionar que Cambiemos ha perdido unas cuantas ciudades importantes, sumada a la pérdida de Córdoba capital, también se ha sumado la pérdida de alguna otra intendencia en Tucumán, lo cual hace que la cosa sea bastante cuesta arriba, al menos hasta este momento, para el oficialismo nacional. Mientras tanto, desde el peronismo todavía siguen intentando llegar a un acuerdo de finiquitar los últimos datos, los últimos puntos, para que el acuerdo con el Frente Renovador se pueda concretar y así ir a una PASO o a un acuerdo que permita ya cerrar filas por completo para las elecciones de agosto y posteriormente también para las elecciones de octubre. Pareciera que al oficialismo le va quedando cada vez menos tiempo para lograr algunas alianzas que, como dijimos, en un rato se tendrán que conocer. Silencios llenos de preguntas. Palabras que componen respuestas. Bueno, ahí vemos el video
de Roba Rueda. Porque al poner el 44 van todos a comprar hasta que lleguen a los 44. Bueno, esa es una es medio especulación. lógico, ¿no? Por eso hoy también se espera un día movido. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Bueno, vamos a charlar en este rato que tenemos hasta las 8. La vamos a presentar, le vamos a agradecer por haber venido. Está con nosotros Natalia Peluso, ella es docente, es licenciada en educación y además es integrante del movimiento Evita. Ella participa del movimiento Evita aquí en Ituzaingó. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, noches. Gracias por venir. No, por favor. Vamos a arrancar primero hablando un poco de... Vos formás parte del movimiento Evita, pero te encargás de una parte del movimiento Evita, digamos, que es la educación. Sí. Contanos un poco cómo es el trabajo que están haciendo con el Evita en Ituzaingó en ese sentido. Bueno, en verdad en el Evita venimos dando como una discusión hace bastante de cuál tiene que ser la política pedagógica de nuestra organización, y en 2016 nos vimos así como... arduos en la tarea de abrir merenderos y comedores, y bueno, y con toda una discusión pensando que ese no podía ser el lugar que habiten las infancias en nuestra organización, ¿no? Que si bien es obvio que hay que darles de comer por la situación, tenía que haber algo más. Ahí empezamos a pensar, bueno, cómo creábamos un proyecto educativo que además de alimentar a los niños y a las niñas, pueda resolverles ciertas cuestiones de las trayectorias escolares, el aprendizaje de inglés, de arte, de música. Bueno, y ahí creamos en Ituzaingó unos centros educativos que se llaman Hora Libre, que funcionan entre 2, 3 y 4 veces por semana, según el lugar, 3 horas o 4 horas por día, y ahí los pibes tienen, bueno, apoyo escolar, inglés, arte, música, educación física. Y además, por supuesto, almuerzan en los que son turno mañana y tienen una merienda reforzada en los que son turno tarde. Uh-huh. ¿Son espacios que se complementan con la educación formal? Claro, lo que pensamos en Ituzaingó hay muy poquitas escuelas de doble jornada, creo que son 2, si no me equivoco, primarias. Y bueno, ahí había una cuestión con los pibes que estaban en la calle todo el día, sin muchas actividades, ¿no? Sin poder las familias bancar actividades extracurriculares. Entonces nos contactamos con las escuelas y estos espacios funcionan como a contraturno, de 14 a 18 la mayoría de ellos, y trabajamos con las escuelas algunos casos particulares de niñas o niños que necesitan mucho apoyo escolar, y si no, se potencian ciertos aprendizajes, se descubren nuevas cosas. En general está centrado en lo educativo y en lo recreativo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo viene ahora ya con un par de años ya de esta trayectoria, digamos, qué analizan? Bien, la verdad que con el año pasado fue el primer año, con los chicos nos fue muy bien. Tuvimos 130 niños y niñas el año pasado, repartidos en 4 centros, y ahí la tasa de repitencia, bueno, y algunos parámetros que nosotros usamos con las escuelas para medir, la verdad es que nos fue recontra bien. Una sola niña repitió de lo que veníamos charlando con las escuelas, otros siguen con observaciones, o sea, venimos haciendo un proceso conjunto de trabajar con la escuela y nosotros sobre ciertos casos que le tenemos que hacer un seguimiento particular. Pero después yo creo que a los pibes les encanta y todos, no sé, yo me crié en un club cuando era chica y me parece que esos espacios se fueron perdiendo, más en los barrios más humildes, ¿no? Que por ahí no cuentan como las familias laburan todo el día, entonces no se pueden ocupar del club y hay cierto como hacer cotidiano que deja de lado las infancias. Y a mí me parece que a los pibes les encanta, les resuelve una cuestión, también a las mamás que se liberan de los pibes un par de horas y pueden hacer otras cosas. Entonces Hora Libre resuelve eso porque no es una hora, ¿viste? No sos la remisera del pibe que a una hora fútbol lo llevas, otra hora. Acá está 3 o 4 horas, vos sabés que está abierto siempre y las mamás pueden hacer otras cosas, trámites, ir a trabajar, ocuparse de otros hermanitos, hermanitas. Sin caerle a la educación pública bastante vilipendiada, digamos, en esta coyuntura, hay como un universo, ¿no? Digamos, de la educación que la educación formal deja fuera, ¿no? Digamos, a los pibes. Como que faltan espacios así, digamos, sí, como este tipo. Pasa que yo creo que se perdió cierta tradición más de la educación popular
no me quiero poner muy teórica, pero digo, en nuestro país vos podés pensar, bueno, en los 80 o en los 90 había toda una crítica a la escuela y ahí surgieron los bachis de canillitas, no sé, se me ocurren un montón de experiencias, el movimiento de trabajadores excluidos con sus espacios maternales, de pensar alternativas a la escuela. Y después en el gobierno de Néstor y Cristina, lamentablemente, ¿no? De ese lado nos ocupamos más de implementar políticas públicas del Estado, no sé, como el programa Fines o la alfabetización, y me parece que se perdió un poco la creatividad, ¿no? Y esa especificidad que tenemos las organizaciones sociales de laburar con la escuela, ¿no? Fue como un, la escuela esto, nosotros esto, cada uno por su carril. Más trabajo de base territorio sería. Sí, pero escindido de la escuela, porque nosotros hoy tenemos un trabajo que es 100% nuestro, digamos, de la organización, pero dialogamos con la escuela y eso le aporta a todos. A la escuela, a nosotros, a la familia y a los pibes principalmente, ¿no? Y a las pibas que por suerte les va mejor y pueden pensar cosas nuevas y acceder a, no sé, aprender música con una guitarra que por ahí en su casa no es una posibilidad, no solo económica, ¿no? Ahora libre vienen pibes de escuela privada y escuela pública, a nosotros nos da igual. Mientras se sumen al proyecto y lo entiendan desde la mirada global que nosotros lo entendemos y no es un depósito de pibes y si un día no se puede hacer la tarea no se hace, digamos, tenemos ahí como un contrato pedagógico con las familias que implica también aguantar ciertas cuestiones de la política pedagógica, ¿no? Ahora Libre no tiene ni un cartel nuestro ni nada, pero sí hay debates respecto de la economía popular, de la educación sexual integral, que las damos con los chicos, asambleas. Y eso, digamos, porque si hay algo que tiene la educación formal, digamos que es vertical, ¿no? Digamos que si bien hay, digamos, ciertas experiencias por ahí en algunos colegios, digamos, puntualmente, docentes, ¿no? Digamos que hacen el esfuerzo de tener otro vínculo, digamos, con los pibes, con las pibas, pero por lo general no es algo, digamos, que abunde en la escuela formal, ese tipo de práctica. Lo que pasa, mira, yo no soy maestra, soy licenciada en educación y trabajo en superior, o sea, en el profesorado y en la universidad. Y cuando vas a la escuela ahí te das cuenta que es casi imposible, o sea, en la cotidianeidad de lo que la escuela pública hoy demanda, pública y privada, porque la privada tiene más pibes por aula que la pública, o sea, no es que porque es privada es mejor, al contrario, ¿no? Como la calidad de los aprendizajes bajó un montón en los dos espacios, en la pública porque me parece que hay cuestiones de la coyuntura que exceden cualquier motivación personal o cualquier cosa que pueda hacer un docente, o sea, la institución puede querer mucho, pero el sistema te sobrepasa, ¿no? No sé, no tenés estufa, te la pasás todo el día corriendo atrás de resolver cuestiones urgentes, ¿no? Hay muy poco tiempo de pensar la enseñanza. No creo que sea falta de voluntad de los docentes, no de todos por lo menos, o no de la mayoría, pero sí creo que lo que logró este gobierno es corrernos del eje de la enseñanza para ponernos a discutir otras cuestiones. Y ahí sí que los rehenes son los pibes, ¿no? No con los paros y con las cosas, sino con qué discutimos los docentes. ¿Qué es para vos lo que pretende discutir de la educación este gobierno? Este gobierno todo el tiempo pretende discutirnos a nosotros, digamos, ¿no? La escuela es mala porque los docentes son malos, porque no están formados, porque faltan, porque se enferman falsamente. Yo creo que está muy en discusión esto, quiénes somos nosotros, cuál es nuestro amor por la tarea. Y en ese marco todas las demás discusiones están de más. Porque yo me imagino, yo no tengo hijos, pero también si tuviese hijos, hijas en la escuela y todo el tiempo estaría dudando del docente, como cuánta legitimidad le das, ¿no? Se dan muchos casos, yo conozco casos en escuela pública, imagino que alguno en escuela privada, digamos, también se debe dar, en donde se dan casos de violencia de los padres para con los docentes también. ¿Eso es producto también de este goteo, sí. de poner en cuestión al rol docente? Sí, yo creo que sí. Igual la sociedad en general está más violenta, o sea, ¿no? Te peleas desde cómo estacionaste el auto, no aguantan un segundo sin tocar bocina. Y la escuela lo mismo. Lo que pasa que a mí me parece que se desautorizó tanto el lugar del docente, no la autoridad, ¿no? Sino, bueno, qué lugar ocupa, cuánto puede pensar un docente sobre el niño o la niña y sus problemáticas, sus potencialidades, sus no potencialidades, que las familias están a la defensiva. Y eso es muy, muy difícil de romper. Y en ese marco, los chicos, ¿cómo llegan a hora libre? Y con qué se encuentran, ¿no? Digamos, cómo son sus reacciones. Yo creo que llegan con mucha ansiedad por lo no reglado, digamos. Hora libre, si bien
tiene reglas, no son tan explícitas, digamos, como la escuela, porque no hay bancos individuales ni rincones, digamos, es un espacio más libre. Los espacios son distintos porque no funcionan en lugares hora libre, sino que funcionan en instituciones de la comunidad que nos ceden su lugar. Hay en sociedades de fomento, capillas católicas, iglesias evangélicas, o sea, el lugar que nos den, nosotros ahí armamos un centro. Y creo que al principio es todo caos, hasta que los chicos se acomoden, y creo que también uno les tiene que dar a los pibes el tiempo para reconocer los espacios, para que ellos descubran, bueno, qué les interesa, qué no les interesa. O sea, la tarea se hace siempre, merendar se hace siempre. Todo lo demás está ahí disponible, y el que quiere lo usa, y el que no lo usa, y deja el lugar para que otros lo hagan, ¿no? Pero no funciona tan esquemáticamente como la escuela, o sea, no hay recreos, no es que hay momentos de dispersión y de concentración. Entonces, al principio cuesta mucho, pero yo creo que después todos disfrutamos mucho de estar en el espacio, ¿no? Con sus días, no es perfecto ni mucho menos. Por ahí llegas un día y decís, acá no están aprendiendo nada, me quiero ir, y al otro día decís, ¿qué pasó? Claro. Es maravilloso, pero eso también tiene que ver con todo. Con cómo están las familias, con cómo les pega la economía. Los pibes están muy preocupados, o sea, todo el tiempo hablan de la economía, de que la plata no alcanza, y esas cosas me parece que están bastante tapadas, porque los padres creemos siempre que protegemos a los más chicos y no hablamos, y los pibes registran todo. ¿Y cómo manifiesta un chico, una chica, en edad escolar, digamos, esa preocupación? Mira, el otro día nosotros tenemos juegos de mesa, ¿no? Y entonces el otro día siempre voy un rato a cada uno, porque son muchos, y había un nene jugando como con unos billetes de, no sé, era un juego como juego de la vida, pero claro, que es cooperativo. Y el juego es imposible, como una cooperativa, ¿entendés? O sea, te frustra porque nadie lo quiere jugar, pero él se tira al piso, tira los billetes y empieza como a nadar, ¿viste? Como a hacer así. ¿Qué estás haciendo? Ponerle Juancito, y me dice, no, estoy cumpliendo un sueño. ¿Y cuál es el sueño? Nadar en plata. Y le digo, pero ¿y vos para qué querrías la plata? Y para la luz, el gas y la Play, ¿no? Está bien, agrega la Play, pero después tiene preocupaciones de un niño de 8 años, una niña, ¿no? Que no tendría por qué tener, ni tendrían que estar en su registro, ¿no? No sé, niños y niñas que saben toda la logística de merenderos y comedores que hay en un barrio. O sea, almuerzan los lunes en un lugar, los martes en otro, después vienen hora libre, a la tarde buscan la vianda en la capilla. Todo eso te saca de la infancia. ¿Cómo construir subjetividad en el marco de ese tránsito cotidiano por la pobreza, ¿no? Es terrible. Claro, están atravesados por una realidad que uno imagina, digamos, como adulto, no ven, digamos, lo que estamos viendo, digamos, pero sin embargo, digamos, los es que lo ven, porque, claro, mira, nosotros siempre que pensamos hora libre dijimos que sea un lugar lindo, distinto, o sea, que no tenga una estética de la marginalidad. Discutimos mucho con la CETEP sobre que nos den recursos, o sea, que no lo queríamos hacer en una unidad básica porque nos parecía que no era pedagógico, que era chiquita, fea, bueno, todas las características que tienen el 100% de los locales políticos de todos nosotros. Y fue toda una discusión, pero la verdad es que llegás a hora libre y decís, bueno, no es lo mismo. O sea, no es que yo soy un pibe pobre que tiene que terminar viniendo acá a hacer la tarea, ¿no? Como ahí van todos. Lo que pasa es que, bueno, hora libre son 5 centros, 200 pibes, y el resto está boyando por los circuitos alimenticios que hay en el distrito, en todos los distritos, como puede. Hay muchos trabajos que hablan que está habiendo mucha más demanda en las escuelas públicas, porque está bajando por ahí en las escuelas privadas, digamos, esa demanda. Familias que no pueden pagar cuotas, o hay una migración de una escuela a otra, por ahí, a las que tienen cuotas, digamos, un poco más baratas. Ustedes, desde el trabajo territorial que hacen, digamos, con todo este esquema, ¿qué es lo que pueden ver en ese sentido? Sí, nosotros, bueno, en Ituzaingó hay como, en general es clase media, la población general de nuestro distrito debe ser 60, 40, 70, 30, ponele, pero los barrios de clase más popular habían elegido escuelas privadas, quizás parroquiales o religiosas económicas, y muchas familias están yendo a la escuela pública. A ver, puede ser que sea porque no pueden pagar la cuota, ¿no? Es una gran posibilidad. Y también yo creo que hay como un retorno a la escuela pública en el sentido de que, bueno, acoge problemáticas donde por ahí la escuela privada es mucho más expulsiva, ¿no? Un nene que tiene problemas porque no se concentra o porque es revoltoso, en la escuela privada es estigmatizado
y en la escuela pública no tanto. Me parece que hay otros problemas que como que dejan eso para otro momento, porque entienden que la niñez es así y en ese sentido creo que hay muchas familias con niños y niñas que han sido muy estigmatizados en la escuela privada, que se van a la escuela pública y que tienen éxito, digamos, que es una buena decisión. Claro, tienen otra contención. Sí. Uh-huh. Sí, no sé si otra contención, hay como un parámetro más de igualdad, ¿no? En la escuela pública a mí me parece que hay que retomar esa tradición y Hora Libre trata de hacer eso. Bueno, acá somos todos iguales. Vos no sos el hijo de nadie, ni nadie bueno ni de nadie malo, ¿no? Claro. O sea, no venís con toda la historia de tus viejos y bueno, acá sos lo que podés ser y construís tu identidad y bueno, en ese marco trabajamos sobre eso, ¿no? La escuela privada me parece que considera bastante más quién es la familia, dónde vive, cómo se porta el niño en ciertas situaciones. Yo creo que hay que volver más a la escuela pública igualitaria, ¿no? Donde iban todos. Uh-huh. Entre la cantidad recién hablábamos, ¿no? Digamos un poco qué es lo que plantea el gobierno nacional, lo que intenta hacer el gobierno nacional, digamos, en poner en discusión sobre la escuela pública. La escuela pública merece un debate, digamos, los tiempos cambian. ¿A dónde debería estar puesto el 100%. eje? Y a mí me parece que en la enseñanza, ¿no? O sea, no en la enseñanza de los docentes. Yo creo que yo trabajo en formación docente y a veces me doy cuenta que a mí misma, que me preocupo, o sea, que estoy interesada, que planifico mis clases y todo, que el formato quedó fuera de tiempo, porque hay cosas que fueron cambiando. Sin embargo, no creo que todo tenga que estar atravesado por la tecnología y le tengamos que dar una tablet a cada pibe, ¿no? Como también, si eso solucionara claro, algo, eso no ¿no? va a solucionar nada más que en vez del cuaderno van a tener la tablet. Me parece que sí en cómo enseñamos y en cómo se aprende, ¿no? O sea, creo que hay algo del formato áulico que ya no logra contener a las niñas, a los niños y mucho menos a los adolescentes, ¿no? Y a las adolescentes. Salir del aula, bueno, empezar a retomar algunas tradiciones pedagógicas que en nuestro país están más vinculadas a la alta sociedad, digamos, porque siempre fueron más excluyentes, como, no sé, Montessori, Pestalozzi, la escuela Waldorf, ¿no? Que en otros países sí avanzaron bastante más sobre las formas de enseñar en la escuela pública y acá terminan siendo una escuela súper exclusiva para niños y niñas de Parque Leloir. Bueno, cómo eso, no sé, nutre la enseñanza de la escuela común sin pensar que vamos a tener todos esos recursos, ¿no? Siempre, digo, si tenemos todos los recursos podemos hacer una maravilla. Bueno, considerando que nadie nos va a dar nunca todos esos recursos, me parece que retomar un poco esas tradiciones y esos modelos sin creer que estamos, no sé, formando la nueva oligarquía, puede hacer algo por la enseñanza. A mí me da la sensación de que ese debate nunca se da, digamos, porque en definitiva los debates que se ponen en juego sobre la educación tienen que ver con el salario de los docentes y con el trabajo de los docentes y con un poco más de fuerza la situación estructural, ¿no? Digamos, de las escuelas, lo que hablábamos hace un rato, la falta de estufa, de vidrio, digamos, de algún ventilador en verano. Pero sobre la currícula y sobre las maneras, digamos, de enseñar, como que nunca se llega a ese lugar. Ese debate, ¿cómo se debería encarar? Mira, yo cuando se hizo la nueva secundaria, que fue 2006-2007 en la provincia de Buenos Aires, fue un proceso larguísimo, de mucho debate con los docentes, con los sindicatos, con las organizaciones, con las autoridades del ministerio. Creo que esa es la única forma posible. Lo que pasa es que eso implica presupuesto, tiempo, ¿no? Todas cosas que al final el gobierno del Estado nunca tiene, porque lo que quiere es decir que renovó los diseños curriculares, que transformó la escuela y chau. Como una cuestión más de arriba para abajo, ¿no? A mí me parece que igual en general todas las transformaciones que son necesarias hoy en nuestra sociedad son de abajo para arriba o no son, digamos. Es imposible pensarlo así. Incluso el sindicalismo, yo estoy afiliada, no milito al sindicato porque, bueno, milito a otros espacios, pero y tengo muchas críticas al sindicato. O sea, nunca nos comprometemos a dar la discusión que tenemos que dar, que es que, bueno, algo también nosotros estamos haciendo mal. O sea, el Estado, por supuesto, tiene el 99% de la responsabilidad. Si el lugar es horrendo, si se te viene abajo, si vos tenés que estar preocupado porque no se te rompa un vidrio, porque no puedes estar pensando en la enseñanza. Pero nosotros también algo, o sea, si pensamos que no interferimos en nada en la enseñanza, es la frustración total, ¿no? Todos tenemos que ser autocríticos. Estamos charlando con Natalia Peluso, nos queda un rato más, recién estamos por la mitad del programa, así que quédense porque ya venimos. Hablamos en los márgenes de la agenda.
es raro lo que está pasando y que nadie quiere hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino ¿qué es lo que quieren pasa? saber qué pasó, porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Guichandur, la jueza Guichandur, el fiscal Rico están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniela Costa, prefecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por En Tránsito. Te interpelé más la primera parte de la charla, obviamente, digamos, de la cuestión educativa, porque me parece, digamos, que son debates que hoy prácticamente, digamos, los medios de comunicación no atraviesan. Y hoy la sí, política tampoco, ¿no? y hoy sí, en este contexto, casi todo atraviesa, digamos, un debate que tiene que ver con las elecciones, digamos. ¿Cómo encaran desde el movimiento Evita esta situación coyuntural? Bueno, a nivel nacional estamos acompañando muy fuerte la candidatura de Alberto Fernández y Cristina. Ya veníamos trabajando, insistiendo un poco con la unidad, después lo que fue la experiencia recordable o irrecordable de Randazzo hace 2 años, pero en esa línea, ¿no? Poder construir una fórmula que no sea tan kirchnerista pura, digamos, y que pueda atraer a otros sectores. Creo que eso se da con la fórmula de Alberto y Cristina. Ahí está, bueno, el Chino, Navarro trabajando muy fuerte, Leo Grosso también. Y a nivel local, así, bueno, viendo a ver cómo se acomoda el escenario, ¿no? Nosotros venimos hace ya 2 años planteando el escenario de internas, porque creemos que en Ituzaingó hay que mostrar otra forma de hacer política, una renovación del peronismo, ¿no? Nosotros, si bien somos críticos de algunos puntos de la gestión de Descalzo, nos parece que su punto más crítico es esto, ¿no? Ya son muchísimos años en el poder y el peronismo necesita mostrar que no somos solamente eso, que no somos gobiernos de 20 años, sino que fuimos formando a otras generaciones, que pensamos otras formas distintas de hacer la política y de construir en el territorio. Y eso debería haberse plasmado en estas elecciones, pero bueno, veremos cómo se acomoda todo después de Massa, ¿no? Y su digamos, incorporación. Ese acuerdo, digamos, que parecería, digamos, como inminente, digamos, que está ahí, que también, digamos, habrá que reacomodar algunas fichas en ese sentido. Sí, primero para ver, bueno, cómo se acomoda a nivel nacional esta incorporación de Massa, y después a nivel local, bueno, qué pasa con los armados del Frente Renovador, que en algunos distritos más y en otros menos tienen un trabajo largo, importante en el territorio, y que bueno, veremos a ver si ahí tienen ellos también, si reclaman alguna interna o si se van a sumar a las listas de unidad. Así que en eso estamos estos días, ¿no? Esperando al miércoles a ver cómo cierran los frentes y de ahí en adelante ver cómo terminamos para el 22 con nosotros, por lo menos en nuestro distrito, con esta línea, ¿no? De que los movimientos sociales, la juventud y las mujeres puedan formar parte de un espacio que demuestre que el peronismo en Ituzaingó puede ser otra cosa superadora, no porque haya sido pésimo el gobierno de Descalzo, ni mucho menos. O sea, yo creo que hizo grandes transformaciones en un distrito que era parte del Gran Morón y que estaba olvidado, pero que ya es tiempo de ponerle una nueva cara y una nueva forma de política. Hace algunas semanas yo charlaba con un funcionario de un gobierno municipal, digamos, de aquí de la zona oeste, y una de las preocupaciones, digamos, que me manifestaba era cómo se da el ordenamiento más municipal, digamos, de los acuerdos políticos. Uh-huh. Y me decía que una de las razones por las que se perdió en 2015 era precisamente por esos no ordenamientos locales, digamos, que se había dado con las diferentes fuerzas, digamos, que formaban en ese momento el Frente para la Victoria. ¿Qué opinión, digamos, ven, digamos, ustedes desde Levita en este escenario, digamos, para llegar a un orden que pueda contemplar todos estos matices que vos recién decías? Lo que pasa es que lo que pasó en 2015, yo creo que es esto que te decía antes, es una imposición desde arriba de quién va a ser quien represente la política, o el proyecto, ¿no? Lo mal llamado, el candidato es el proyecto, de arriba para abajo, y de abajo uno, siempre tarda más en acomodarse porque no viene dando esas discusiones, porque por ahí viene pensando que vamos a salir para otro lado y te encontrás con eso. Yo creo que en 2015 igual los municipios se acomodaron bastante a la candidatura de Scioli,
Me parece que las elecciones a nivel gobernador desordenaron muchísimo más lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Fue terrible, o sea, yo recuerdo haber militado muchísimo en Ituzaingó. En ese momento acompañamos la interna de Daniel Larrache, que era de Nuevo Encuentro, y o sea, el día de las elecciones no había boletas de Larrache con el otro candidato de la interna. Decís, pero como, o sea, esto es una interna, ¿no? Claro. Hay que aguantar toda la estructura. Pero bueno, a veces creo que se ponen en juego personalismos, ¿no? O ambiciones de poder que no favorecen en nada. 2015 es el claro ejemplo de que las ambiciones personales no resuelven la política para abajo y no ganan elecciones. Y después se dio otro escenario distinto, digamos, en 2017, que ya con 2 años de ajuste, por ahí había muchos que pensábamos que a Cambiemos no le iba a ir tan bien como le fue. Realmente le fue muy bien. Sí. Y ahora estamos en otro escenario absolutamente distinto. Me parece que la victoria en 2017 envalentonó al gobierno nacional, digamos, a Cambiemos, y pensaba que iba a estar en este escenario muchísimo mejor, digamos, que lo que está ahora. Cuando desde Levita hacen territorio en Ituzaingó, ¿qué reciben? ¿Qué ven? ¿Qué leen? Desastre. Es todo un desastre. No solamente los sectores con los que nosotros estamos más identificados, que pueden ser los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, o sea, los barrios más humildes, ahí es todo necesidad, ¿no? Nosotros, me acuerdo, yo milito en Ituzaingó hace muchísimos años y antes la demanda era por terminar el secundario, por un trabajo, ahora es por la mercadería, la urgencia de que comer, la luz cortada, eso en esos sectores. Y después mucha necesidad en la clase media que está saturada de deudas en la tarjeta de crédito, en los impuestos, en los servicios. No hay ningún panorama alentador, me parece, ¿no? Y eso repercute, por supuesto, en la imagen de Macri, por suerte, y esperemos que en la de María Eugenia Vidal, que tienen la culpa de todo lo que nos está pasando. Pero no hay ningún sector, por lo menos en nuestro distrito, yo no veo ningún sector feliz de la vida con este gobierno. Y yo cada vez que le pregunto, digamos, lo mismo a algún macrista, me dice, no, la gente no recibe bien, digamos, no muestra, digamos, por ahí las cosas en las que están de acuerdo. Cuando ustedes se encuentran por ahí con alguien que dice, no, bueno, a pesar de todo esta situación, digamos, voy a seguir votando a Mauricio, María Eugenia, los argumentos que exhiben, digamos, ¿cuáles son? ¿Nosotros o ellos? No, ellos. Y ellos, yo creo que, bueno, hay un discurso muy dinamizado de la idea de la corrupción, o sea, eso los medios lo lograron imponer y persiste de la corrupción. Y a mí me parece que hay un sentido mucho más de larga data, que es la vinculación del peronismo con todo lo malo que le pasa a la historia de nuestro país, ¿no? Y desde ahí es los negros, los planeros, los cabecitas negras, digo, volviendo en el tiempo atrás, es siempre lo mismo, ¿no? Hay un sector que impide la civilización, que es la barbarie, claro, y que es el peronismo en el poder. El aluvión zoológico, claro, y todo eso. Esa es la sombra de Facundo que, claro, está recorriendo Buenos Aires. Y bueno, y ahí yo creo que los hechos, igual, yo ya no me encuentro más con nadie tan convencido. O sea, por ahí quizás por una cuestión ideológica más radical, bueno, no acompaña al peronismo, pero así, defensor a ultranza de Macri, no sé si no me los cruzo, si ya no lo expresan así, digamos, ni en el supermercado, ni en los comercios que recorremos, ni... O que por ahí presentan alguna duda. Tal cual. Bueno, ahora venimos trabajando fuerte un proyecto de vivienda joven en Ituzaingó con el sector de martilleros, inmobiliarias, un sector que había acompañado mucho el gobierno de Cambiemos y ahora no, o sea, no alquilan nada, no venden nada, y hay sectores que están muy golpeados, que son sectores a los que les fue muy bien el último tiempo y hace un par de años están estancados totalmente. Volviendo un poco al tema de la educación, cuando estás frente a un aula y estás dispuesta a dar una clase y ves que hay un grupo de chicos, de chicas, digamos, que no arrancan, te acercas y decís, che, fulanito, fulanita, digamos, ¿qué pasa? Tengo hambre. ¿Cómo se sigue? No sé cómo se sigue ahora. A mí, yo no trabajo en la escuela primaria, o sea, no trabajo con niños, sí en hora libre, y me doy cuenta que tenemos que adelantar 2 horas la hora de la merienda.
Yo creo que eso tiene que ser lo primero, o sea, por lo menos para que el proceso de aprendizaje, de enseñanza de aprendizaje no quede tan obstaculizado. Pero resolver desde la escuela o desde la educación no se puede resolver. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer es paliativo, asistencialista. Después me parece que hay una definición más de la política. Sí, nosotros podemos enseñar, por lo menos en nivel superior, ¿no? Y yo creo que esas discusiones en la secundaria se pueden dar. Paulo Freire decía, ¿a favor de quién y en contra de quién estamos enseñando? Y eso no es en contra de Macri o de Vidal, sino en contra de un modelo que genera mucha exclusión, mucha marginalidad, mucha pobreza y muy poca conciencia crítica, digamos. Está muy lejos de la liberación y de la felicidad. Y eso sí se puede enseñar, ¿no? Porque a mí me parece que la historia da cuenta de cómo son esos procesos. Pero en primaria, en inicial, ¿no? Muy difícil. ¿Identificaron familias en las que, por ejemplo, el chico, la chica, digamos, tuvo que dejar el colegio, digamos, porque tuvo que salir a hacer alguna changuita, digamos, con su papá? Sí, un montón. ¿Mucho? Muchos niños entre sexto grado y secundaria que sí, que trabajan con los papás. Si no dejan la escuela, faltan, digamos, porque a veces van a trabajar, a veces no. O sea, nenes que vienen a hora libre, que cartonean, sí, tenemos un montón. Y en los comedores, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Vanina Moro, digamos, también de Levita, nos decía que hay muchos comedores, digamos, en Morón, que antes iban los dos hermanitos, las dos hermanitas, y ahora van los hermanitos, papá y mamá también. O el hermano más grande y mamá, porque no alcanza, digamos, para comer en la casa. ¿En Ituzaingó pasa lo mismo? Sí, lo mismo. Sí, nosotros en los comedores, en algunos que tenemos lugar, se come ahí, si no se llevan viandas, y antes era una vianda para mi hermanito y ahora dame 2 viandas para mi hermanito, como, bueno, también hay mucha cuestión de vergüenza, ¿no? Es terrible, yo no puedo ni imaginar ser niño o niña y tener que ser responsable de que coman mis hermanos, mis viejos, ¿no? Pero sí, en todos lados pasa. Sí, que se acerquen al local. Nosotros tenemos un local grande, una unidad productiva en el centro de Ituzaingó y todos los días pasa alguien a pedir fideos, azúcar, lo que nunca, en pleno Ituzaingó sur, centro, un lugar de clase media, lleno. Más que nada de abuelos, abuelas, ¿no? Jubilados que no llegan ni al día 15 del mes, todo el tiempo piden. Con vergüenza. Esa situación es humillante, ¿no? Esa es quizás una de las cosas, digamos, más fuertes a trabajar, digamos, que trabajar sobre la conciencia de las personas, de la población, digamos, que para comer, digamos, no hay que tener vergüenza, sino que es un derecho. Lo que pasa que, mira, o sea, ¿qué es un derecho? Un derecho siempre lo enunciás cuando no lo tenés. O sea, no decís, yo tengo un derecho a comer 3 veces por día si comes. Como no lo tenés, lo enunciás, y cuando ves que tu propio derecho está coartado, digamos, no sé cómo sería generar conciencia. O sea, yo puedo saber que tengo un derecho, pero si tengo que ir a pedir comida a un lugar que no conozco o a revolver la basura, la subjetividad que se conforma es deprimente, ¿no? No me cabe otra palabra. O sea, ojalá todo el mundo estuviese en la puerta de la Casa Rosada diciendo, che, tenemos derecho a comer. Lo que pasa es que como no le pasa a todos, aunque sí le pasa a la mayoría, ¿no? Pero es la mayoría más indefensa o que menos posibilidades tiene de unificar sus reclamos, eso está invisibilizado o tildado de marginal. Entonces, no sé cómo se haría. Sería ideal, ¿no? Que todo el mundo sepa que comer es su derecho. Ahora, sí, es mi derecho, pero cuando tengo que ir a pedirle a alguien, golpear la puerta de una casa o ir a un comedor, y la noción de derecho se pierde un poco. Salir de esta situación que venimos describiendo, ¿no? Digamos, de derechos vulnerados, digamos, de vivienda, de educación, de alimentación, que eso también lleva, digamos, vulneraciones en el derecho a la salud y demás. ¿Va a llevar mucho tiempo? Sí, la verdad que al gobierno que venga le toca lo peor. Al gobierno y a todos los que militaremos para que ese gobierno llegue al poder, ¿no? Sí, van a ser años muy difíciles. La deuda, la desarticulación de todo el sistema estatal, el clientelismo, porque el macrismo es recontra clientelista. Vas a ANSES, te das cuenta, o sea, son colas y colas
de gente que no sabe bien qué papel va a llevar, pero que todo el tiempo tiene que llevar un papel más para acreditar que es pobre, básicamente, porque es eso, o sea, todo el tiempo te dan certificados de pobreza en ANSES, no, y encima te dan préstamos para ser más pobre todavía, para seguir debiéndoles plata. Sí, no sé cuánta, por lo menos los próximos 2 años van a ser 2 años, no sé si de crecimiento, por lo menos que sean de estabilidad, ¿no? De poder acomodar estas cosas que... Es esto, la salud, la vivienda. O sea, ayer se incendió en Ituzaingó una casa, murieron, ya ni sé, porque perdí la cuenta porque todo el tiempo muere otro hermanito más, otro adulto más. Bueno, o sea, yo entiendo la preocupación, a mí me parte el alma, pero esa gente llegó ahí por algo. O sea, no viven 9 personas en una casilla, en el medio de Udaondo, sin servicios, de la nada, ¿no? Nati, para ir cerrando, si se quieren comunicar con ustedes, digamos, para acercarse, digamos, para conocer más del proyecto Hora Libre, digamos, ¿cómo Hora Libre tiene todas las redes sociales, Centro Hora Libre en Facebook, en Instagram, después está en la página del Movimiento Evita Ituzaingó, mi página que es Natalia Peluso. Nos pueden escribir, sumarse, voluntarios, sumamos todo el tiempo para dar clases, apoyo escolar, recreación, lo que quieran. Y te hago la última y ya te agradezco el rato que has compartido aquí con nosotros. En diciembre, ¿quién asume? Alberto Fernández, 100%. No hay chance de que vaya a pasar otra cosa. Todos tenemos que estar, todos y todas, comprometidas en que esa sea la fórmula. Que después vamos a discutir todo lo demás, ¿no? Cuánto nos cierra, cuánto no nos cierra, qué tenemos que cambiar. Qué hicimos mal antes y podemos hacer mejor, pero de acá a diciembre no hay más discusiones. Es Alberto Fernández y Cristina o Macri. Nati, gracias. No, por favor. Pasó Natalia Peluso aquí en Apostillas, el número 21. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Un abrazo. Las notas de este programa van en el cuerpo principal. Dejamos los márgenes para otra cosa. Apostillas. Por En Tránsito.